Bienvenidas amigas y amigos a un programa más de Conversando con Correa. Normalmente en nuestros programas no tratamos temas de coyuntura, pero este trasciende la coyuntura. Se ha presentado como un peligro a nivel mundial. Y me refiero al coronavirus y las batallas sanitarias, financieras, políticas, éticas que esto implica. Y hoy, como siempre, un invitado especial, realmente una eminencia en el campo de la ingeniería genética de nuestra querida Cuba, el profesor Luis Herrera. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es para mí un motivo de mucho agrado. Ya no es la primera vez que me encuentro con el presidente Correa. Él estuvo en Cuba, nos pasamos una noche juntos, completa ahí cantando. Él cantaba bien, yo no canto bien, pero bueno. Caramba. Ya los que dicen que canto bien son fanáticos. Entonces, bueno, para mí es mucho agrado estar aquí con él ahora. Profesor, ¿podría explicarnos qué es el coronavirus? Bueno, es un virus que pertenece a la familia de los virus RNA de simple cadena. En este caso de una cadena positiva, que se llama positiva porque es la cadena que codifica para la formación de todo el programa que desarrolla el virus cuando infecta al organismo. Han existido precedentes de este coronavirus. Hubo una primera epidemia, o una de las primeras que se hizo más conocida a nivel de los países del Golfo Arábigo-Pérsico, sobre todo en Qatar. Este virus era sensible al interferón. Después de años se pudo demostrar ese efecto. Y uno de los mecanismos que tiene el virus es lograr la disminución de los niveles de interferón y de esa forma lograr que el nivel de respuesta primaria que tiene el organismo, porque el organismo tiene diferentes niveles de defensa, desde la piel, que es prácticamente el sistema más importante de defensa inespecífico que tiene el organismo. Por eso cuando hay una herida, las consecuencias pueden ser cualquiera y bastante complicadas a veces. Después vienen todos los mecanismos de defensa, como es el caso del interferón, que no es como un anticuerpo que actúa específicamente sobre una determinada estructura patológica, sino que... Son proteínas. Son proteínas de un peso molecular relativamente bajo, unos 22.000 de peso molecular alto. Que sirve para contrarrestar el virus. Y esas proteínas desencadenan un mecanismo a nivel de la célula que es ese mecanismo el que logra contrarrestar el virus. O sea, no es el interferón directamente, como es el caso del anticuerpo, sino es que el interferón media otro conjunto de reacciones dentro de la célula y esas son las que crean los mecanismos de defensa contra el virus. El mecanismo de defensa del interferón es general contra los virus. Por eso se empleó en la hepatitis C, en la hepatitis B, también algunos tipos de tumores que se suponen de origen viral, en leucemias, sobre todo en leucemia mieloide crónica, se empleó durante años. Y en algunos tipos de afecciones como esta de inespecífica se empleó. Nosotros en Cuba, que tuvimos varios cuadros epidémicos, algunos de ellos de origen dudoso, o sea, como fue el caso del dengue, por ejemplo, que mató a cientos de niños. El dengue se combatió también con... ¿Usted cree que puede haber esa clase de guerra? Que se puede llegar hasta esos niveles de maldad. Provocar epidemias. A ver, la vecindad de Cuba con los Estados Unidos en cierto grado en el plano epidémico nos protege un poco. Y tanta comunicación entre Estados Unidos y Cuba debido a la comunidad también nos protege un poco. En el sentido de que desde un punto de vista epidemiológico ellos están muy cercanos a lo que sucede en Cuba. Pero, por ejemplo, cuando ocurrió la neuritis epidémica en los principios de los años 90, ellos se alertaron mucho, pero muchos se alertaron, porque aquella epidemia empezó a invadir, tenía consecuencias bastante drásticas en las personas, dejaba secuelas crónicas y ellos no entendían qué es lo que estaba pasando, hasta el grado que enviaron o solicitaron enviar expertos de ellos del CDC de los Estados Unidos y fueron a Cuba, fueron los expertos del CDC y estuvieron más de un mes y medio retomando muestras, haciendo análisis y habían dos teorías, si era un virus o si era un fenómeno de tipo nutricional que se había
había propiciado un virus de tipo que se llama oportunista, o sea, son virus que a lo mejor en una situación normal no producen una patología, pero en una situación determinada, que es el caso de los viejos con el coronavirus. O sea, un nivel determinado de eficiencia de respuesta inmunológica es lo que posibilita que el virus tenga esa multiplicación tan acelerada y llegue a ser un fenómeno letal y que no ocurre en los niños como se conoce. Igual sucedió en Cuba con la neuritis. En la neuritis ningún niño se enfermó prácticamente. ¿Y por qué? ¿Por el sistema inmunológico? Por el sistema inmunológico, algunos decían, otros decían que era por la dieta, porque como el niño cubano estaba muy protegido en términos del tipo de dieta que recibía, y ya los adultos en aquella época sufrían un poco porque no estaban tan protegidos, entonces decían que era más bien por el hecho de la dieta. ¿De dónde viene el coronavirus? ¿Por qué este brote epidémico? Estos brotes, según lo que refiere la literatura, es algo así parecido a lo que ocurre con la influenza, que son fenómenos de a nivel de los animales que generan un tipo de virus que al multiplicarse en el hombre adquiere características patológicas. O sea, lo que se llaman las epidemias cíclicas de las influencias, o las que ocurrieron no cíclicas, tienen origen de la interacción del hombre con el animal. Esa fuente de virus que posibilita que un hospedero intermediario, como puede ser o final, que puede ser el hombre, no tiene la misma posibilidad de resistencia que tiene el animal y entonces genera una posibilidad de patología. Claro, a la vez que se genera esa posibilidad de patología, entonces se multiplica el que más infectividad tiene. ¿Qué sucede con los virus, presidente? Si el virus tiene mucha letalidad, se dice que él mata a su propio hospedero. Entonces ya no tiene dónde multiplicarse. Pero cuando es un virus como este, que mata pero no tanto, entonces él sí logra ser altamente invasivo porque tiene mucho susceptible. Por ejemplo, en Wuhan lo que tiene que estar sucediendo ahora, y por eso está disminuyendo la epidemia, es que no hay más susceptibles. Al no haber más susceptibles, ya el virus no tiene que infectar. Y si hubo un mecanismo de cuarentena alrededor de la ciudad, entonces se acabaron los susceptibles y ahí ya no tienen. Bueno, las medidas han sido brutalmente drásticas, ¿no? Drásticas. Y la curva epidemiológica ya se ha revertido, ¿no? Sí. O sea, es decir, se llegó a un máximo y hoy empiezan ya Ahora en Italia hay a descender el número de más casos de 1000 existentes, casos. ¿no? Perdóname. En Italia hay un número bastante grande de casos. Sí, en todo caso, ¿por qué en China? ¿Por qué surge en China? A ver, China y en general los países de la región son tradicionalmente fuentes de virus que provienen de este tipo de origen y se multiplican y después se propagan. ¿Por qué? ¿A causa de qué factores? Bueno, por la interacción que tienen con los animales, por su sistema de vida, ¿Densidad poblacional? por la densidad poblacional, todos esos factores influyen. Pero eso es ya conocido hace años. O sea, por ejemplo, en el caso de influenza, que es una cosa establecida, ocurre de una forma periódica. Y se espera y se estudia cuál es el virus que viene y se generan anticuerpos contra ella. Es que muchas veces esto sirve para racismo, exclusión. Sí. Recuerdo esa pandemia del SIDA en los 80, ¿no? Sí, el SIDA en los Supuestamente había sido transmitida por simios en el África. mismo. Entonces sirvió para mucho racismo y mucha discriminación. Y algo similar está ocurriendo con el coronavirus porque surgió en China. Usted sabe que para nuestra oligarquía, si hay un virus que surge en Estados Unidos, hasta se van a enfermar expresamente para creerse gringos, ¿no? No, pero eso ocurrió con América del Sur y la sífilis. Bueno, ese fue un regalo de los españoles. No, ¿De los dónde fue? españoles nos regalaron la tuberculosis y nosotros le regalamos la sífilis. ¿Seguro? Sí, O sea, surgió de aquí. Ah, gracias. ¿Ah? No tenía esa edad. Sí. Creía que eso había venido De hecho, también hay poblaciones que son resistentes. Pero la sífilis es originaria de Sudamérica. La sífilis originaria de Sudamérica, el maíz originario de Por Sudamérica. supuesto, pero entre la sífilis y el maíz hay un poquito de diferencia, profesor. Bueno, muchas gracias por esa corrección. No lo sabía. Es más, estaba la papa equivocado. también es originaria de Sudamérica. Pero entre papa, maíz y sífilis, creo que la contribución al mundo, No, el pero mundo dicen aprecia tal vez la papa y el maíz. ¿no? Los epidemiólogos ven
la época en que vinieron los españoles como un intercambio de enfermedades, ¿no? Sí, pero creo que un intercambio bastante desigual. Muchas más fueron Sí, las que porque llegaron. traían la tuberculosis, que era Muchas más fueron las que llegaron que las que salieron. Así mismo. Pero en todo caso, profesor, la manera de combatir el virus, el grado de riesgo en que se encuentra la humanidad, ha habido mucho temor, todavía existe mucho temor, pero hay tratamiento para el coronavirus, además que no es un virus mortal, ¿no? Sí. Ahí, bueno, se ven números absolutos las muertes, más de Claro. 2.000, la gente se asusta, pero realmente la tasa de mortalidad es el 2%, me parece. 3 ¿no? o 4. Ya, en todo caso, existen los medicamentos para contrarrestar el virus. Y ahí Cuba ha hecho grandes contribuciones a la humanidad. Pero mire, lo de coronavirus es un fenómeno, diríamos, de impacto. Pero, ¿sabe cuál es el virus que más personas mata todos los años? El de la hepatitis B. Ya. Mata 1 millón de personas todos los años. Eso no es cualquier cosa. Sí, muchas veces es como la moda, ¿no? Sí, Entonces sí. el escándalo, hacer, bueno, muchas exageraciones, aprovechar también para, Sí, racismo y la para ciudad. racismo, para cuestiones comerciales, financieras, para perjudicar a mis adversarios, etcétera. Pero lo bueno es que existe tratamiento para el coronavirus, ¿no? Sí. Por ejemplo, el interferón. El interferón Usted lo ha logra- dicho, usted lo habló, el interferón natural, pero el interferón puede generarse ciertas clases de interferones gracias a la ingeniería genética, y eso lo hizo Cuba en los años 80, Así y usted es. dirigió ese proyecto. Sí. Hoy China, para combatir el coronavirus, está utilizando tecnología cubana. Sí, está utilizando. Bueno, Cuba es ejemplo de solidaridad, ¿no? A nivel mundial. Pero ¿qué gana Cuba con esto? ¿Cómo ustedes administran esta clase de desarrollos científicos cubanos? Bueno, Cuba gana el generar una alternativa de mercado que le posibilita tener cierto grado de retorno de la inversión que realizó. Y gana también colaboración. Porque tiene derechos de propiedad sobre... Tiene derecho de propiedad sobre eso. Eso es un intangible. que Propiedad intelectual sobre... Es una propiedad los intelectual. productos. Y esa propiedad intelectual tiene un valor. Pero pasemos un poco a la parte política, sistemas de propiedad. Uno se imaginaría que un país comunista no cree en derechos de propiedad, en propiedad intelectual. Bueno, eso nosotros pensábamos antes. Se lo voy a decir sinceramente. Además, nosotros éramos contrarios a ese asunto de las patentes y a todo el fenómeno de la propiedad intelectual. Pero después nos hicieron entender claramente que si no lo hacíamos nosotros, entonces se iban a tomar esos resultados por otra gente. Y entonces aprendimos, y aprendimos bastante, de verdad, en cómo defender nuestra propiedad intelectual. Cómo defenderla, cómo incrementarla, cómo protegerla, cómo negociarla. Y bueno, nosotros nos hemos vuelto generadores de propiedad intelectual. Yo soy un crítico de la propiedad intelectual, sobre todo en cuanto a medicamentos, porque se está hablando de la salud, de la vida de los seres humanos. Sin embargo, es claro, ¿no? Es una decisión colectiva que hay que tomar, porque si se la toma unilateralmente, pues los demás sencillamente van a aprovechar. Van a aprovechar. Pero se requiere a nivel mundial una nueva gestión del Se conocimiento. requiere ¿Usted no una cree nueva aquello? gestión de conocimiento. Por ejemplo, La ley de patente que hay vigente ahora es la ley de patente de la Ronda Uruguay del 95, que es la ley de patente norteamericana. sí, pero cuando él lee patentes para un libro, para, qué sé yo, un invento, para hacer mejor una licuadora, bueno, no es tan urgente revisar aquello. Pero cuando se trata de propiedad intelectual sobre medicina, que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, cuando usted, una pastilla puede costar décimas de un centavo, pero tiene que comprar a $1.000 porque tiene que pagarle la inversión supuesta que ha hecho esa transnacional, más una altísima rentabilidad. Las farmacéuticas Así mismo. en Estados Unidos tienen ganancias multimillonarias. Entonces eso es tremendamente cuestionable, Pero, que la diferencia mira, entre la vida y la muerte sea los dólares que usted tiene para pagar. A ver, Esté ahí la solución. son Pero dos cosas depende del dinero que tiene. Son dos cosas diferentes. Yo estoy de acuerdo con ese sentimiento, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es que se respete el que exista propiedad intelectual, y otra cosa es que usted tenga una política sanitaria, diríamos, mercantilista. Son dos cosas diferentes.
O sea, una cosa es que yo le respete a usted, que usted Sí, generó... cuidado, que no he dicho que Cuba la tiene, por eso me refería a las transnacionales. No, yo entendí, pero... Pero en general, pero la propiedad intelectual sobre la medicina... A mí me gustaba mucho, lo que decía Sanders, el aspirante. Él decía, a ver, aquí me acusan de comunismo porque yo quiero tener un sistema de salud más consecuente, más apropiado a la población. Pero eso no es nada comunismo. Eso lo hacen en Suiza, lo hacen en Suecia, lo hacen en Finlandia, donde no lo hacen es aquí en Estados Unidos, porque somos una partida prácticamente dijo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, con la educación, entonces, como se dice allá en Cuba, machacan a los muchachos, los torturan, llegan prácticamente agotados cuando llegan a la universidad y entonces no tienen la posibilidad de desarrollarse con todo lo que corresponde, después tienen que trabajar en 3 empleos para lograr el nivel de ingreso. Eso no corresponde, eso no es propio de un desarrollo. En Europa se tiene otra visión de ese problema y se trata diferente. Entonces él decía, todas estas cosas que me acusan a mí de comunismo no son nada comunistas, están adoptadas por otros países durante años y años y no son comunistas ni socialistas. Pero yo lo que decía era que no es que yo quiera aferrarme a la propiedad intelectual y al valor que ella tiene, pero tampoco puede eliminarse, a ver, diríamos, los atouts en francés, los elementos que... Los activos. Sí, los elementos que hacen que una actividad tenga una determinada motivación en el plano comercial o económico. Porque entonces eso puede desalentar el desarrollo de la actividad, entonces las consecuencias finales pueden ser peores. Porque entonces no hay el resultado. Es un argumento neoliberal, ¿no? Mantengamos los derechos de propiedad intelectual es medio para tener incentivos para la innovación. Pero, es verdad, pero también el desarrollo de las fuerzas productivas no ha llegado todavía al nivel en que se pueda uno quitar de arriba todo ese nivel de elemento neoliberal. Porque si se pudiera, yo estoy de acuerdo, pero quitarlo puede generar entonces una desmotivación. Estoy de acuerdo, sería un gran riesgo. Y sería un gran riesgo y ese salto puede ser peligroso. O sea, ha funcionado, los países capitalistas innovan mucho, pero creemos que se puede hacer mejor. Eso es verdad. Tomando en consideración ciertos aspectos, por ejemplo, la salud. En todo caso... Sí, pero ahí es donde yo creo que hay la gran diferencia. Una cosa es que uno tenga eso y otra cosa es que a la hora de aplicarlo, entonces uno quiere utilizar una política de tipo súper mercantilista a nivel de la salud. Esa es la que yo digo que sí no debe ser. Podemos precisar entonces la diferencia, porque ustedes tienen derechos de propiedad intelectual, intelectual sobre sus descubrimientos, en este caso en el sector salud, medicinas, pero no esa visión mercantilista. O sea, ¿cuál es la diferencia fundamental? ¿Hasta dónde llegan ustedes y hasta dónde llegan los la visión nuestra en el plano de la salud es una visión igualitaria, preventiva, humanitaria. La salud no es mercancía. No, para nosotros eso no es mercancía. Es un derecho. Es un derecho, absolutamente. Lograremos la salud que somos capaces de alcanzar en términos de nuestros recursos. Pero nosotros nunca ni hemos hecho eso en la colaboración con otros países, ni lo hemos hecho al interior de Cuba, ni hemos mercantilizado nuestro desarrollo al interior de Cuba y en la colaboración con otros países, lo que ya en el intercambio, por ejemplo, con el mismo Estados Unidos. En Estados Unidos en este momento se está ensayando un producto cubano en Nueva York. Ya está en fase 2, con resultados muy buenos. Y ese producto va dirigido a la terapéutica contra el cáncer. Por supuesto, si ese producto terminara dando los resultados que se esperan, eso va a ser un... ¿Es interferón también? Ese no. Ese es una vacuna de tipo recombinante. Porque el interferón también se lo utiliza para ciertas clases de cáncer. Sí, pero esta es otra cosa. A ver, la célula, hay un grupo de células cancerosas que cuando crece tienen un receptor de EGF, de factor de crecimiento epidémico. Si no hay factor de crecimiento, esa célula no puede crecer, porque lo que dispara el crecimiento es el factor de crecimiento epidémico. Entonces, si uno le bloquea la interacción del EGF con el receptor, la célula no crece. Entonces, ¿qué se hizo? Se unió una proteína que viene de la Neisseria meningitidis recombinante, esta proteína recombinante, con el factor de crecimiento epidémico y se le inyecta al individuo ese conjugado.
Y el individuo produce anticuerpos contra ese factor de crecimiento. El individuo se protege él mismo porque al producir anticuerpos genera un fenómeno de interrumpir el crecimiento de la célula cancerosa. Ese producto es el que se está empleando ahora en Estados Unidos. ¿Sí? Y entonces se ha combinado con una terapéutica que es novedosa y el producto está dando un resultado muy, muy positivo. ¿Y cómo se lo va a lanzar al mercado? Es que eso es lo que me interesa. Bueno, ¿cuál es la diferencia de visión? Yo no quisiera hacer el papel de echar a perder las cosas las pocas que nos salen bien allí. No, cuidado, si no se puede decir, no se preocupe. Y entendemos muy bien. No, lo que quiero decir es que, bueno, hasta ahora eso se aprobó hasta una empresa mixta. Es la primera vez que Cuba tiene una empresa mixta con los Estados Unidos, en su historia, desde que llegó Colón ahí. Y es esta empresa mixta que se aprobó con capital norteamericano y cubano, y este estudio que generó esta posibilidad de generar un estudio clínico en Estados Unidos, que está aprobado por todas las entidades, por el Departamento de Estado, por todo el mundo, y que, bueno, está transitando de lo más bien. Todo el mundo está entusiasmadísimo con esa idea. Buenas noticias para la humanidad. En todo caso, nuestra querida Cuba, generando conocimiento, ingeniería genética, biotecnología. Es un orgullo para Latinoamérica que China esté utilizando tecnología cubana para controlar el coronavirus y con mucho éxito. Eso lo debe saber nuestra audiencia, ¿no? El interferón alfa 2B, ¿no?, que están utilizando en China es tecnología cubana, latinoamericana. ¿Qué podemos esperar? ¿Se controlará el virus en el corto plazo? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué daños puede causar? Yo pienso que sí, porque en el caso de las zonas que están encerradas, la disminución de lo susceptible, y que dentro de un periodo, a lo mejor, no sé si será un año o algo por el estilo, debe haber una alternativa de vacuna, porque existen ya los mecanismos de tipo tecnológico que lo posibilitan. Y si se logra un proceso acelerado de aprobación de las mismas, se evidencia que no hay toxicidad ni consecuencias, diríamos, negativas, el desarrollo de generación de esas posibilidades es muy fuerte. Así que, de una forma u otra, este elemento será un elemento, a mi entender, controlable en un plano de tiempo bastante razonable. ¿Cuál sería ese plano de tiempo? Para mí es del orden de un año. Un año. Es decir, el interferón es lo curativo. Se está desarrollando la vacuna para lo preventivo. Exactamente. Ya. ¿Y usted cree que eso puede durar un año? Yo pienso que un año, año y medio, no debe durar más. Con el nivel de fuerza tecnológica que tienen actualmente, se dispone, debe lograr eso. Pero la contribución a China no solo fue el interferón. El primer anticuerpo monoclonal que se produjo en cantidades industriales en China es cubano. Muy interesante. Usted decía, con los recursos que se tiene ahora, científicos, se puede controlar un año. ¿Los recursos que tiene quién? ¿China o el planeta entero? China tiene parte de esos recursos. De hecho, tiene una propuesta de alternativa de vacuna. Por si acaso, la mayor cantidad de lejos de publicaciones científicas la tiene la Academia de Ciencias China. Sí, sí. Pero bueno, otros países tienen una fortaleza grande, ¿no? El mismo Estados Unidos lo tiene. No, las universidades norteamericanas son magníficas. Finalmente, profesor, para terminar con respecto al coronavirus, tenemos gente en cuarentena. Usted dice un año hasta poder controlar totalmente esta pandemia. Pero tenemos gente, una ciudad de 11 millones de habitantes, Wuhan, en cuarentena. Sí. Personas que no pueden bajar de los barcos porque se los declaró peligrosos. ¿No hay otras alternativas menos drásticas para, sin poner en riesgo a la población, poder luchar contra esta enfermedad? A ver, Correa, los mecanismos de cuarentena son mecanismos ampliamente empleados por los sistemas de epidemiología a nivel mundial. Pero cuando usted no puede bajar de un barco. Sí, ese es muy duro, ese es más trágico, diríamos. Pero también hay que pensar en la consecuencia. O sea, si ese barco desencadena una epidemia en un contexto no controlado, puede generar cientos de muertes. O sea, lo que me está diciendo es que es duro, pero no hay alternativa. No, es duro, pero no hay alternativa. Entendido, pero la comunidad científica está trabajando para darnos esa alternativa. Y Cuba ya ha hecho una gran contribución con su desarrollo en ingeniería genética llamado interferón.
Le vamos a llevar cubano, es más fácil. Felicitaciones, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias por esta visita, por participar en el programa. Y a ustedes, amigas y amigos, hasta un episodio más de Conversando con Correa.